Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Bueno, el título de esta tarde, el título del mensaje es En el desierto. Y tengo altas expectativas de este tema, de este mensaje. Creo que es una palabra de consuelo y también una palabra de motivación para todos los que estamos aquí. Y estoy seguro que Dios va a hablar muy fuerte a nuestras vidas en esta tarde. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en esta tarde reunidos en tu nombre. Oro, Dios, porque la semilla, Padre, que va a ser sembrada en nuestros corazones produzca fruto al 100%. Ponemos en tus manos esta reunión. Te pido que tomes el control, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el desierto. La primera vez, recuerdo la primera vez que ahora sí que tuve un encuentro con Jesús, la primera vez o la vez que me convertí, por llamarlo de alguna manera. Recuerdo que sentí la sensación de la primera vez. Sentía el Espíritu de Dios en mi interior, quemándome como fuego, con pasión. Sentía la presencia de Dios que en mí estaba. La primera vez que yo sentía cómo Dios se manifestaba en mi vida, cómo su presencia de Dios estaba sobre mí y cómo a donde sea que yo iba, sentía la presencia de Dios, sentía que estaba ahí, había un fuego que me consumía. Y recuerdo que mis oraciones eran como estas: Señor, úsame. Señor, úsame. Señor, aquí estoy dispuesto. Úsame, quiero ser una herramienta, quiero ser un instrumento para ti. Úsame, úsame, úsame. Y una y otra vez le decía: úsame, Señor, úsame, Señor. Quiero servirte, quiero vivir mi vida para ti, quiero ofrecerte mi vida para ti. Pero lo que yo no entendía es que cuando queremos ser una herramienta para el Señor, cuando queremos que Dios nos use, es muy necesario pasar por cierto proceso. Y uno de los procesos es conocido como el proceso del herrero. ¿Cómo es este proceso? Si ustedes conocen un poco de cómo es el trabajo del herrero, el herrero somete cierto material, cierta herramienta, un hierro en bruto, lo somete a fuego. A un fuego intenso, que ese hierro se pone muy rojo, y es ese momento en donde tú tienes tu encuentro por Dios, donde hay una pasión, hay un fuego, está el Espíritu de Dios fluyendo a tope dentro de ti. Vienes a la alabanza, levantas tus manos, oras, todo lo sientes, a todo dices sí, amén, lo recibo en el nombre de Jesús. Vienes a la iglesia súper motivado, estás todo el tiempo sabiendo que Dios te ama, la presencia de Dios se siente en tu vida, y vas de aquí para allá convencido de que la presencia de Dios está contigo, que Dios va contigo. A todo mundo le hablas del Evangelio. Pero de repente llega el momento del martillo de Dios, en que Dios ¡pum!, comienza a golpear a ese hierro bruto, y después de golpear es sumergido en agua fría. En agua fría, esa agua fría es donde el cristiano pasa por un invierno, pasa por un momento de frialdad. Ya no sientes la presencia de Dios,
sientes que Dios ha levantado una barrera, sientes que tus oraciones no son contestadas, vienes a la iglesia y tienes que hacer sacrificio de alabanza porque no sientes levantar tus manos, no sientes cantar, no sientes aplaudir y pasas un momento difícil. Son momentos donde hasta llegamos a pensar que vivimos en pecado, llegamos a pensar que hemos hecho algo mal y hasta reprendemos a Satanás y decimos: fuera de aquí, Satanás, y le reprendemos cuando Satanás pues ni en cuenta. Es simplemente que estamos pasando por ese proceso. Y hay algo muy curioso, que mientras tú estás en tu agonía, estás en ese momento difícil, pasando por el invierno, pasando por el frío, pasando por el agua, momentos de frialdad, donde no sientes la presencia de Dios, donde no sientes una conexión con Dios, el hermanito de al lado está pasando por el fuego. Y ves al hermano que está al lado levantando las manos y sí, amén, lo recibo, predica, pastor, en el nombre de Jesús, y llora y se hinca y brinca y grita y se la pasa en la iglesia sirviendo a los demás, lleno de la presencia de Dios. Y es así como, ay sí, ay sí. Muchas veces así nos pasa, pero ya sea que estés pasando por el fuego o que estés pasando por el agua fría, lo importante es que estás en las manos del herrero. Y tal vez yo no sé cuál es tu situación en este momento, no sé cuál es tu situación ahora, no sé si estás pasando por un momento de frialdad o estés pasando por el fuego y estés sintiendo los golpes de Dios en tu vida. Quiero decirte algo, que si estás en las manos del herrero, estás en el mejor lugar. Si estás en las manos del herrero, entonces todo está bien. Números 12, verso 3, por favor, si me pueden ayudar a buscarlo en sus Biblias, en sus celulares. Números 12, verso 3. Dice así: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habitan sobre la tierra. Pues la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Pero ¿cuántos creen que Moisés era un hombre, siempre fue un hombre manso? ¿Pueden levantar su mano los que crean que Moisés siempre fue un hombre manso? Muy bien. Ahora, ¿cuántos creen que Moisés se convirtió en un hombre manso? Se convirtió en un hombre manso. Muy bien. Pues Moisés tuvo que pasar por cierto proceso para ser el hombre más manso sobre la tierra. Porque al principio Moisés no era un hombre manso, más bien era un hombre todo lo contrario, más bien era un hombre salvaje, un hombre fuerte, guiado por sus impulsos, algo así como Pedro más o menos. Así que Dios convirtió a ese hombre manso, a ese hombre salvaje, en el hombre más manso sobre la tierra. ¿A qué se refiere un hombre manso? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de un hombre manso? Un hombre manso es un hombre que está completamente rendido a la voluntad de Dios. Voy a repetirlo otra vez. Un hombre manso es un hombre completamente rendido a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que convertir a Moisés en un hombre manso? ¿Saben por qué? Porque Dios nunca ha usado ni puede usar a un hombre que sea salvaje, a un hombre que es guiado por sus impulsos, a un hombre que quiere hacer las cosas a su manera, a un hombre que siempre quiere hacer su voluntad. La diferencia entre un caballo salvaje y un caballo domado es que el caballo salvaje no es apto para las labores de su amo, mientras que el caballo manso sí es apto para las labores de su amo. El caballo salvaje no puede cumplir con los propósitos de su amo. Tiene la misma fuerza que el otro caballo, tiene tal vez la misma velocidad, puede ser del mismo tamaño, el mismo color. La diferencia es que no cumple con las características
para lo que su amo lo requiere. Así que si ese caballo es salvaje, tiene que ser sometido a ciertos procesos donde su amo, donde su domador le tiene que golpear, lo tiene que montar, lo tiene que someter al hambre, lo tiene que someter a la sed, incluso lo tiene que someter a ciertas condiciones climáticas con el fin de que ese caballo salvaje doblegue su corazón y se rinda a la voluntad de su amo para cumplir sus propósitos. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Tiene algún sentido? Porque Dios nunca usará a una persona salvaje. Dios nunca va a usar a alguien que es guiado por sus impulsos, a alguien que busca hacer su propia voluntad para sus propósitos. Así que hoy yo te quiero hablar de cómo Dios toma un hombre salvaje y lo convierte en el hombre más manso sobre la tierra para cumplir sus propósitos. Vamos a Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 15. Éxodo 2, del 11 al 15. Dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Verso que sigue. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, para entender un poco mejor lo que está sucediendo aquí, para entender un poco mejor esta historia, regresemos 40 años atrás, en el momento del nacimiento de Moisés. Desde el momento en que Moisés nace, es un bebé con propósito. Es un hombre que ha nacido con un propósito especial. Así que Moisés nace, y desde el momento en que nace, es un hombre condenado a muerte. Es un bebé que es condenado a muerte desde el momento en que nace, porque en esos tiempos Faraón había dado la orden de que se matase a todos los niños de las mujeres hebreas. Así que en el momento que nace, es condenado a muerte. Y la mujer dice que la madre de Moisés, al ver al bebé, que era un bebé hermoso, se da cuenta que tiene un propósito, se da cuenta que tiene un llamado. Así que lo sube dentro de una canastita, lo guarda, lo cuida y lo pone ahí, y lo deja correr por el río. Así que el río llega hasta el lugar donde estaba la hija de Faraón. Y una de las criadas toma este bebé al ver que iba en esta canastita y se lo lleva. Y Moisés es adoptado por la hija de Faraón. Moisés es adoptado por la hija de Faraón. Así que después de eso, a Moisés le cambia la vida. Cuando era un niño que estaba condenado a muerte, de repente se convierte en un príncipe. Un hombre que vive en el palacio de Faraón, crece en el palacio real, es educado en las lenguas y en las artes egipcias, que en ese tiempo era el país más desarrollado, era el imperio más poderoso. Crece en el conocimiento de estrategias militares, lenguaje egipcio, toda la cultura egipcia, y muchas veces no nos damos cuenta de esto y pasamos desapercibidos que Moisés crece consumido totalmente por una cultura egipcia.
Pero de repente llega el momento en que Moisés siente esa pasión, siente en su interior su llamado. Algunos historiadores dicen que incluso Moisés fue un líder militar que guiaba a pequeños ejércitos de Faraón en diferentes guerras. Moisés había sido educado, había sido creado como un líder, como una estratega, como un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre digno de vivir en el palacio real, un hombre digno de vivir en donde vivía el faraón de Egipto. Así que llega un momento en el que Moisés siente su llamado. Moisés estaba intelectualmente preparado y físicamente preparado para cualquier cosa. Pero un día dice que él sale y ve como un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y dice que observa y se fija a ver si no había nadie. Yo imagino que tomó una piedra y se acercó y ¡pum!, golpeó en la cabeza del egipcio y lo mató. Y después vino y lo escondió. Al otro día sale y ve que dos de sus hermanos hebreos están discutiendo y le dice, ¿por qué lo tratas así? Pero lo juzgan y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Así que al ser descubierto, Moisés huye de la presencia de Faraón, porque Faraón lo quería matar. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Moisés de alguna manera estaba cumpliendo la voluntad de Dios al matar al egipcio? Pueden levantar su mano con confianza. ¿Cuántos creen que Moisés estaba cumpliendo la voluntad de Dios de alguna manera al matar al egipcio? Porque si bien sabemos, hemos leído y hemos dicho que Dios iba a utilizar a Moisés para ser el libertador de su pueblo, para ser el libertador del pueblo de Israel, para ser el libertador de las manos de Faraón, de las manos de Egipto, de su pueblo, del pueblo hebreo. Ahora sabemos que Dios utilizó a Moisés para liberar a su pueblo, y sabemos que mató miles de egipcios. Sabemos que Dios exterminó de la mano de Moisés a miles de egipcios, que enterró a los carros de Faraón. Así que, ¿qué problema había? ¿Qué problema había con que Moisés hubiera matado a un egipcio? Sin embargo, dice la Biblia que Dios desaprobó lo que Moisés hizo. Ahora, ¿por qué lo desaprobó? ¿Qué problema había? ¿Que no al final se trataba de lo mismo? ¿Que no al final Moisés iba a liberar al pueblo de Egipto y Dios iba a matar y iba a eliminar a cientos y miles de egipcios de la mano de Moisés? Pues Dios lo desaprobó porque Moisés lo quiso hacer con la fuerza de su carne. Moisés quiso hacer la voluntad de Dios con sus fuerzas. Moisés quiso cumplir su llamado con su propia carne, con su propia voluntad, en el momento que él quería, de la forma que él quería, a la hora que él quería. Por eso Dios desaprueba esa acción de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha usado una persona que es guiado por sus instintos, guiado por sus motivaciones, guiados por sus fuerzas, guiado por su propia voluntad. Dios nunca ha usado un hombre salvaje. Más bien, Dios siempre usa un hombre que está rendido a sus propósitos, a un hombre rendido a su voluntad. Así que por esto, Dios lo lleva al desierto, porque Moisés era demasiado autosuficiente. Si había un momento en el que Moisés estaba listo para liberar al pueblo de Egipto, era este. Si había un momento donde Moisés tenía las fuerzas, tenía las habilidades, tenía las agallas, tenía todo para liberar a su pueblo, era justo ese momento. Estaba joven, tenía fuerzas, era un líder, era un príncipe de Egipto. Pero Dios lo lleva al desierto por 40 años.
40 años pasa Moisés en el desierto. 40 años siendo formado, 40 años quebrantando ese corazón salvaje, 40 años de proceso, 40 años formando un corazón digno del propósito de Dios. Y leemos en Éxodo capítulos 3 y 4, vemos cómo estaba Moisés apacentando las ovejas en el desierto, ahí viejo, sin fuerza, hasta tartamudo, y andaba ahí sin fuerza. Bueno, no sabemos que era tartamudo, pero se cree que tal vez era tartamudo. Entonces yo me imagino ahí a Moisés, viejo, cuidando las ofensas, a las ovejas, como diciendo, pues ¿qué estoy haciendo? Ya tengo 80 años, no pasa nada, estoy viejo, estoy cansado, tartamudo. Pero de repente Dios se le aparece en una zarza ardiendo y lo llama y le dice, Moisés, ven, quítate tus sandalias, tengo un propósito para ti. Y vemos a Moisés teniendo una conversación cara a cara con Dios, y vemos ahí una cierta discusión, lo que nos enseña que si vamos a discutir con Dios, que nunca le vamos a ganar. Al final Moisés termina rindiéndose y le dice, ok Dios, está bien, pues lo voy a hacer. Y dime, sabiendo que Egipto era el imperio más poderoso en ese entonces, que era el país más mejor armado militarmente, estratégicamente, más poderoso, más avanzado, o sea, no era cualquier cosa. Y Dios llama a un viejo de 80 años sin fuerza, que pastoreaba ovejas, a liberar a su pueblo. Y podemos resumir esta conversación con Dios en que le dice Dios, Moisés, ¿te acuerdas de eso que tú querías hacer con tus fuerzas? ¿Te acuerdas del llamado que tú querías cumplir con tus fuerzas? Pues ha llegado la hora. Ha llegado el momento de que cumplas tu llamado, pero ya no lo vas a hacer con tus fuerzas, sino lo vas a hacer con mis fuerzas. Y Moisés, muy bien Dios, está bien, pero dime, ¿qué me vas a dar? ¿Un tanque de guerra? ¿Un ejército? ¿Miles de caballos? ¿Un avión de combate? ¿Un palo? ¿Qué? Sí, un palo. Un palo le dio Dios a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Increíble, ¿no? Un palo le dio a Moisés para liberar a su pueblo. Lo que nos muestra que nunca Dios va a usar a alguien que sea muy capaz, a un hombre que tenga todas las habilidades, a un hombre que tenga la fuerza, sino que más bien Dios va a usar a un hombre manso, rendido a su voluntad. Amén. Muy bien, así que vemos que Dios lleva a Moisés al desierto. ¿Qué es el desierto? Les voy a dar una definición sobre el desierto. El desierto es un lugar de soledad, donde el hombre más hábil y más capaz queda incapacitado. Es un lugar donde tienes que aprender a sobrevivir, donde no crece nada, donde no hay vida. El desierto espiritual de Dios es un lugar donde Dios te quebranta. Es ese lugar donde Dios está tratando contigo. El desierto es ese martillo de Dios que está forjando un corazón conforme a la voluntad de Dios. El desierto es ese lugar a donde Dios te lleva y te somete a un proceso donde comienza a tratar contigo, donde te comienza a formar, donde le comienza a dar forma a tu carácter, a tu personalidad. Y yo recuerdo ese desierto. Yo recuerdo mi primer desierto y recuerdo que justo unos días antes vine con el pastor y le dije, pastor, me siento muy bien, estoy súper motivado, siento la presencia de Dios, siento que donde quiera que voy, Dios me acompaña, hablo de Jesús a todo el mundo, a todo el que se me atraviesa, me siento fuerte, me siento invencible. Y el pastor se me queda viendo con una sonrisa y me dice, disfrútalo. Disfrútalo, porque llegará el momento en que no vas a sentir eso. Llegará un momento en el que dejarás de ser guiado por tus emociones. Llegará un momento en donde dejarás de ser guiado por lo que sientes.
llegará un momento en donde Dios va a empezar a formar tu carácter de una manera más profunda. Y no sé si el pastor sabía, o no sé si lo dijo al tanteo, latinó, pero justo unos días después vino ese desierto a mi vida. Ese desierto que tú crees que es todo, menos, que viene de todos lados, menos de Dios. Es ese desierto donde tú no sientes nada, donde no sientes la conexión con Dios. En ese desierto donde tú sientes que has pecado, donde sientes que hay una barrera, incluso que te mantienes orando y le dices a Dios, perdóname. Recuerdo que yo le decía a Dios, perdóname, Señor, perdóname si he pecado. No sé, no recuerdo en qué pecado, pero perdóname. No quiero sentir así, no quiero seguir igual. Y pensamos que es algo que viene de Satanás cuando no tiene nada que ver con Satanás. Y no nos damos cuenta que viene de parte de nuestro Dios para hacer algo maravilloso en nosotros, para hacer una obra hermosa en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que en la vida espiritual hay picos altos y hay picos bajos. Muchas veces creemos que la vida espiritual es una línea recta que va hacia arriba, que todo es felicidad, que todo es emoción, que todo es júbilo, que todo es gloria a Dios, aleluya. Pero si algo he aprendido de la Biblia, si algo podemos darnos cuenta en la Biblia, a través de la vida de las personas y tal vez a través de tu propia experiencia personal, es que en la vida espiritual hay picos altos y hay picos bajos. Y son picos altos donde todo está bien, donde todo es perfecto, donde todo va bien. Pero te diré algo, en los picos altos no aprendes mucho. Pero en los picos bajos, en esos momentos de frialdad, en esos momentos de oscuridad, es donde Dios está formando para que en el momento en que te encuentres ahí arriba puedas mantenerte y puedas cumplir el propósito de Dios para tu vida. Son en esos momentos oscuros, son en esos lugares donde no ves la salida, donde no ves la luz, son en esos lugares donde piensas que todo está mal, donde Dios está ahí más cerca de ti y está formando tu carácter. Y quiero darte algunos ejemplos. Para Josué, ese pico bajo, ese lugar oscuro, fue una cárcel. Para David, ese lugar oscuro, esa fue la cueva en Adulam. Para Elías, fue la casa de la viuda. Para Job, fue la enfermedad. Los picos bajos, los momentos oscuros son donde Dios saca a la luz algo maravilloso. No sé si ustedes recuerden, ahorita ya no se usa mucho, pero antes, en el tiempo de la fotografía digital, cuando alguien tomaba una foto, llevaba ese rollo, ese ¿cómo se le llama? El negativo, creo que se le llama negativo. ¿A dónde lo llevaba? A un cuarto, ¿qué? Oscuro. Lo llevaba a un cuarto oscuro, ¿para qué? Para al final sacar una imagen. Y es algo muy parecido a lo que pasa en la vida espiritual de las personas. Dios nos lleva a ese lugar de oscuridad para al final sacar una imagen de nosotros. Y esa imagen es la imagen de Jesús en nuestras vidas. En ese lugar oscuro, esos lugares son los lugares de mayor crecimiento espiritual para el creyente. Es ahí donde se forja tu carácter. Es ahí donde más aprendes. Es en ese lugar donde puedes entender, donde puedes ir aprendiendo, donde puedes ir creciendo espiritualmente. Es en ese lugar donde Dios saca algo maravilloso de ti. Es en ese lugar donde Dios te hace la herramienta perfecta para sus propósitos. Ahora, tal vez tú te preguntas, ¿cuánto dura este proceso? Te diré algo. José fue llevado de la cárcel al palacio en un solo día. En un solo día Dios lo llevó de la cárcel al palacio. Pero José tuvo que pasar por un proceso de aproximadamente 16, 17 años
para que Dios le diera esa promesa. Desde el momento en que José tuvo el sueño, tuvieron que pasar 16, 17 años para que se cumpliera ese sueño. ¿Por qué? Porque Dios tiene que llevarte en un proceso para que puedas sostener ese propósito que Dios te ha dado. Y entre más grande el propósito, más poderoso va a ser el proceso de Dios en tu vida. David, en un solo día, se convirtió en el rey de Israel, pero necesitó más o menos 10 años de proceso donde Dios estaba trabajando con él, donde Dios cuidó de él, donde Dios le protegía, donde Dios le dirigía, donde Dios le quebrantaba, donde era perseguido, donde el rey Saúl lo quería asesinar. Pero era ese proceso donde Dios estaba con él y lo estaba formando de ser un corazón, el corazón de un pastorcillo de ovejas, hasta convertirse en el corazón de un rey. Porque era necesario de que David tuviera la capacidad suficiente para sostener ese propósito que Dios le había dado. Así que Dios puede darnos el cumplimiento de nuestro propósito de un día para otro. Pero Él es un Padre que nos ama y Él nos guiará por un proceso para que nosotros tengamos toda la autoridad, todo el poder, toda la capacidad para sostener ese llamado que Dios te ha dado. Así que podremos decir que esos procesos, que esos desiertos, que esos golpes de la vida son algo bueno para nosotros. Y tenemos el ejemplo de Jesús, 30 años en una carpintería. En 30 años Jesús no hizo ni un solo milagro. En 30 años Jesús no sanó ningún enfermo. En 30 años Jesús no liberó a ningún endemoniado. En 30 años Jesús estuvo siendo formado en una carpintería por el corazón del Padre. 30 años de proceso donde Jesús iba siendo formado, iba siendo guiado, iba siendo dirigido en constante comunión con el Padre, para que en un solo día se despertara en él el ministerio de Jesús. En un solo día en el Jordán se despertó el ministerio de Jesús, ahí en el río Jordán, cuando se escuchó la voz de Dios. Y duró 3 años que hasta el día de hoy, por más de 2000 años, ha cambiado la vida de la humanidad. 3 años de ministerio, 3 años de poder, dándole esperanza al resto de la humanidad. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros no aguantamos los procesos, nosotros nos desesperamos, nosotros queremos que se cumpla la promesa, queremos que se cumpla el propósito de Dios, pero venir a la iglesia los domingos. Nosotros queremos que Dios nos libere el propósito así en un solo día, pero leemos la Biblia una vez a la semana. Queremos que se libere la unción de Dios sobre nosotros, pero oramos una vez a la semana. No entendemos que los lugares donde Dios, que los lugares oscuros, que esos desiertos son los lugares donde Dios nos prepara, donde nos forma para cumplir sus propósitos. Y no sé si tú has sabido de algún caso donde de alguna otra manera alguien le pide a Dios: Señor, dame tu propósito, Señor, libera tu propósito sobre mi vida, dame tu poder, y por alguna u otra manera Dios libera el propósito sobre esa persona en un momento que no era el correcto, y al final ese propósito termina destruyéndolo. Señor, dame el poder, úngeme, envíame a mí, estoy listo, estoy preparado, y por alguna cosa u otra el Señor le da el poder, el Señor libera su llamado, y ese propósito termina siendo más grande que esa persona. Así que un desierto es maravilloso porque es donde el Espíritu Santo
está revelando a Jesús en nuestras vidas. Los procesos son dulces y amargos a la vez, porque son momentos de dolor, son momentos donde Dios está quitando de ti algo que es parte de ti tal vez, pero que no te sirve, y que Dios comienza a mostrarse, comienza a producir su imagen a través de tu vida. Es a través de esos procesos, es a través de esos desiertos. Así que hoy quiero hablarte de 3 puntos sobre los desiertos. Si a ti te gusta apuntar, voy a darte 3 puntos sobre los desiertos. Y el primer punto es que los desiertos son tiempos de poda para hacernos fructíferos. Otra vez, los desiertos son tiempos de poda para hacernos fructíferos. Juan capítulo 15, versos del 1 al 2. Juan 15, versos del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. No sé si has entendido bien lo que acabamos de leer, pero lo que estos capítulos quiere decir es que Jesús es la vid, que nosotros somos los pámpanos y que Dios es el labrador. No sé cuánto sepas tú sobre agricultura, no sé cuántos sepas sobre los árboles, las flores, las plantas. Yo la verdad sé muy poco, pero sí sé que un árbol necesita ser podado para que después pueda florecer y pueda dar un fruto más abundante. Un árbol que es podado, la fuerza, la savia, la energía de ese árbol se concentra en la raíz y no gasta tanta energía en las ramas que no producen fruto, para que el día de la cosecha, para que el día del tiempo en que ese árbol tenga que dar fruto, florezca y dé un fruto más abundante y mejor. De la misma manera, Dios poda en nosotros muchas cosas. De la misma manera, Dios poda en nosotros como árboles ciertas cosas que son parte de nosotros, ciertas cosas que no nos sirven de mucho, que no nos ayudan en mucho, pero duele porque son parte de nosotros. Pero Dios nos tiene que someter a ese proceso. ¿Por qué? Porque quiere que demos frutos. Porque a Dios nunca le va a servir un árbol que no dé frutos. Así que si tú quieres ser una persona que da frutos, si tú quieres ser una persona que es utilizada por Dios, una herramienta para Dios, tienes que saber que Dios va a podar ciertas cosas en tu vida. Podemos ver cristianos que exteriormente parecen árboles muy hermosos, muy lindos, pero no dan frutos. En cambio, hay otros hermanos que aparentemente, hay otros cristianos que no se ven con una vida espiritual muy buena porque han sido muy podados, pero dan fruto. ¿Y saben cuáles son los árboles preferidos de Dios? Los que dan fruto. Esos árboles que Dios poda constantemente, esos árboles que pasan por procesos constantemente, son los árboles que Dios ama porque son los que mayor fruto producen. Hebreos 12, 6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 11. El 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos,
Si Dios hoy nos está podando, es porque somos sus hijos. Si nosotros el día de hoy estamos pasando por estos procesos, por un proceso de poda, es porque nosotros somos sus hijos. Y aunque al principio pareciera ser, como dice ahí, pareciera ser triste, pareciera ser un momento de dolor, al final se va a convertir en un momento de gozo para el Padre y para ti, porque vas a dar fruto. Así que si tú estás pasando por un momento de poda espiritual, de poda en tu vida, es porque eres hijo y porque Dios te ama. Porque el Padre, a quien ama, disciplina. ¿Cuáles son esas cosas que a veces Dios poda en ti? Quiero darte algunos ejemplos. Puede ser un despido de tu trabajo para podar una idolatría al dinero. Dios puede podar una relación que está siendo tóxica para tu vida. Dios puede podar, o Dios a veces puede permitir una enfermedad o un accidente para romper nuestra hombría, para romper con nuestra autosuficiencia. Ahora, quiero aclarar aquí. Yo no soy de los que creo que Dios envía una enfermedad a alguien. Yo no soy de los que creo que Dios pone un cáncer a alguien para enseñarle a alguien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que al final vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, y que Dios a veces permite en diferentes circunstancias. No es que Él lo ponga, es que Él a veces permite ciertas cosas para quitar en nosotros una autosuficiencia, para quitar en nosotros un carácter en el cual Dios no le sirve y sabe que no es útil, que es dañino para nuestras vidas. A veces Dios poda con una oración no contestada. Jesús te va a podar tanto hasta que se asegure que Él es suficiente para ti. Dios te va a llevar en ese proceso el tiempo necesario hasta que esté convencido, hasta que esté seguro de que Jesús es suficiente para ti. Dios se va a tomar todo el tiempo hasta que se asegure que tu corazón le corresponde a Él, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y te va a podar hasta que le pertenezcas completamente. El segundo punto es que los desiertos son un lugar donde Dios nos atrae para hablarnos al corazón. Otra vez, los desiertos son un lugar donde Dios nos atrae para hablarnos al corazón. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué hermoso versículo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es ese lugar a donde Dios te atrae para alejarte de todo eso que te distrae, para alejarte de todo eso que te hace daño. Y Dios te atrae para que tengas un momento de relación con Él, un momento de cercanía con Él, en donde Dios empieza a hablar a tu corazón a través de tu debilidad, donde Dios te empieza a atraer a ti con su amor y empieza a hablar a tu corazón y empieza a formar en tu corazón y se comienza a revelar a tu corazón. El desierto son amargos y dulces a la vez, porque sientes cómo vas perdiendo cosas que amas, sientes cómo vas perdiendo cosas que eran parte de ti. Pero al mismo tiempo Dios te va seduciendo y va hablando a tu corazón. Dios te seduce y te busca y te enfrenta y te confronta y quita de ti lo que no te sirve porque te ama. Mira, hay algunos pastores, y me refiero a pastores de ovejas literalmente,
Hay algunos pastores que cuando se dan cuenta que una de sus ovejas es muy rebelde, es una oveja que se descarría con facilidad, una oveja que no sabe escuchar la voz de su pastor, una oveja que no entiende, que hace su voluntad, sabiendo el pastor, teniendo en cuenta que esa oveja en cualquier momento se puede perder y puede morir, o que en cualquier momento puede terminar en la boca de un lobo, toma esa oveja y la lleva a una piedra y toma un palo, y estando en el palo le quiebra la pata. Y esa oveja, estando ahí en su dolor, el pastor vuelve a tomar esa pata y la vuelve a acomodar en su lugar. Después le pone ahí algunas tablas y la venda. Y durante los próximos días, ese pastor va a cargar con la oveja y la va a cargar en sus hombros. Y durante los próximos días, hasta que la oveja sane, esa oveja va a estar en los hombros de su pastor y va a ir ahí y va a escuchar su voz y va a oler su olor, va a conocer a su pastor, va a tener un momento de intimidad al pastor, donde el pastor va a estar hablando a su corazón, donde se va a crear una unión entre la oveja y entre el pastor. Y en el momento que esa oveja es sanada, entonces el pastor la baja de sus hombros y la deja. Y desde ahí, esa oveja no se vuelve a separar de su pastor. Esa oveja está atenta a la voz de su pastor y lo sigue. Su corazón ha sido cambiado, su corazón ha sido transformado. Y la Escritura dice, Dios fue quien los hirió, pero Él es quien los vendará. Él los hizo dolor, pero Él los sanará. Amamos tanto la mano de Dios cuando viene y nos bendice. Amamos tanto la mano de Dios cuando viene y nos unge y nos da poder y nos da todo lo que pedimos. Pero debemos de aprender a amar la mano de Dios cuando viene para herirnos. Debemos de aprender a amar la mano de Dios cuando ésta provoca cierto dolor, porque es ahí, es en el dolor, es en el quebranto, donde tú puedes tener mayor intimidad con Dios. Es ahí donde Dios habla a tu corazón. Es ahí donde Dios está tratando con ciertas cosas en tu corazón, con ciertas áreas en tu vida que andan mal, que te molestan, que te dañan. Es ahí, en ese momento, donde hay una conexión entre el pastor y la oveja. Y tu corazón se va siendo formado conforme al corazón del pastor. No hay nada más que intimidad cuando Dios te habla al corazón. Tercer punto, los desiertos desarrollan en nosotros la voluntad de la debilidad. Otra vez, los desiertos desarrollan en nosotros la voluntad de la habilidad. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12:7, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mente de este mundo, la debilidad
no es una virtud. Es más bien todo lo contrario. En este mundo, en la mente, en el sistema de este mundo, si eres débil, entonces eres tonto. Pero en la mente de Dios, si eres débil, tienes una de las virtudes más grandes que cualquier cristiano pudiera tener. En la mente de Dios, la debilidad es necesaria. En la mente de Dios, la debilidad es una virtud. Pablo, el hombre de Dios, apóstol de Jesucristo, el primer misionero, criado como judío, instruido por el maestro, por el teólogo más grande de la época, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo, gran orador, que el día que se convirtió, el Señor lo lleva al tercer cielo y le muestra cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Una revelación tan grande y tan profunda que incluso a algunos apóstoles les molestaba. Pero Dios a ese apóstol, a ese gran hombre, le hace un regalo, un aguijón en su carne. Y no sabemos qué es ese aguijón, pero sí sabemos lo que Jesús le dijo. Pablo le dijo 3 veces, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Pero Jesús le dijo, Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay algo en la debilidad del hombre que es tan atractivo, que es tan seductor para la gracia y para el poder de Dios. Hay algo importante en la debilidad del ser humano, del hombre y de la mujer, que atrae el poder de Dios, que atrae a los propósitos de Dios, que atrae a la gracia sobre la vida de las personas. Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, yo no entendía muy bien estos versículos. Yo no sabía muy bien a qué Dios se refería, y además me resultaba contradictorio porque dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Entonces venimos a Jesús y estamos cansados y trabajados, y de repente Dios pone un yugo sobre ti. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados, y después te dice, llevad mi yugo. No, es un poco como contradictorio. Jesús, pues si estoy cansado y estoy trabajado y vengo a ti, ¿cómo que llegue tu yugo? Si he venido para que quites mis cargas. Pero me di cuenta que estamos agotados y estamos trabajados porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, con nuestros métodos, con nuestros esfuerzos. Y Jesús te dice, no, mira, ven, lleva mi yugo. Y para que me entiendan mejor, no sé si ustedes sepan lo que es un yugo. Un yugo es como una especie de madero que era colocado sobre esta parte de 2 animales, de 2 bueyes, para arar la tierra. Y cuando un buey era salvaje, cuando un buey era rebelde, cuando un buey no quería hacer lo que su amo quería, cuando no cumplía los propósitos, entonces el amo le ponía el yugo acompañándolo de un buey viejo y manso. Le ponía a su lado a un buey que era manso, que sabía cómo hacer las cosas, un buey experimentado,
experto. Así que ahí estaban los dos juntos y ponía el yugo sobre los dos y ahí iban caminando los dos arando la tierra. Y si el buey rebelde, salvaje, le quería caminar hacia otro lado, entonces el buey que era manso y experimentado le marcaba el paso, Y si él se quería ir, el buey manso y experimentado le marcaba el paso y no dejaba que el otro hiciera su voluntad. Hasta que llegaba un momento en el que tanto tiempo pasaba con el buey manso y experimentado, que el buey que era salvaje y rebelde se iba haciendo como el buey manso, se iba amansando, iba cediendo, iba caminando, cada vez caminaba conforme al paso del buey que era manso. ¿Y saben cuál es el buey manso en esta historia? Es Jesús. ¿Y saben quién es el buey salvaje y rebelde? Somos nosotros. Señor, quiero hacer esto. No. Sí, Señor, no, ven. Señor, me insultó, perdónalo. No, no lo voy a perdonar, perdónalo. Señor, tengo mucho coraje. Señor, esto, Señor, lo otro. Así no se hace. Sigue mis pasos, ven, camina conmigo, lleva mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos creen que Dios está hablando a nuestros corazones en esta tarde? Amén. Jesús va creando en nosotros un corazón conforme al de Él. Jesús, mientras avanzamos en el mismo yugo, mientras nos sometemos al mismo yugo que Jesús, nuestro corazón, nuestros pasos van siendo transformados, van siendo cambiados conforme a su corazón. Vamos caminando conforme a sus pisadas, vamos siguiendo sus pasos. Va siendo revelada una imagen de nosotros en nuestras vidas. Así que Jesús va creando en ti un corazón manso y humilde hasta que te conviertes en el hombre más manso sobre el planeta Tierra, porque te vas pareciendo cada vez más a Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y sabemos que tú al que amas corrige. Gracias, Padre, porque siempre hemos estado en tus manos. Gracias porque aunque hemos pasado por momentos difíciles, seguimos en tus manos y es el mejor lugar en el que podemos estar. Gracias por tu palabra de poder. Gracias, Dios, porque tú cada día hablas a nuestros corazones y nos invitas a formar parte de tu yugo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Y puedes levantar tus manos ahí, si así lo deseas. Y decimos que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre sobre cada uno de nosotros, para que cuando Cristo vuelva te encuentre a ti y a mí reunidos, cargando su yugo, caminando en sus pasos. En el nombre de Cristo Jesús, los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga. Quedamos despedidos.